Vale, la historia de Roma se divide en tres épocas: la monarquía, la república y el imperio. La república iría desde la fundación de la ciudad en el 753 hasta el 509. La monarquía, evidentemente, pues era gobernada Roma por un rey, y además existía un senado que estaba constituido por patricios. Se conocen 7 reyes, 4 de origen latino: Rómulo, Numa Pompilio, Tulo Hostilio y Anco Marcio, y 3 de origen etrusco: Tarquinio Antiguo, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Este último es el importante porque es el que dará paso, su final es el que dará paso a la República. La fundación de Roma. Bueno, pues está el mito de Rómulo Remo, la loba capitolina y demás, pero la historia viene diciendo que efectivamente lo que sucedió es una reunificación de todos los habitantes de las diferentes colinas de alrededor de Roma. Vale, pasamos a la República. La Constitución de la República empezó en el 509 y tenía una sociedad dividida entre patricios, que eran, digamos, los nobles, y los plebeyos, que es el resto de los habitantes. Estas dos clases sociales van a luchar porque no tenían derechos de ciudadanía, y entonces van a luchar en lo que se conoce como la lucha patricio-plebeya, y van a conseguir primero la ley de las 12 tablas, en el que conseguirán pues el ius connubii, que se puedan existir los matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos y demás. Y además la elección del tribuno de la plebe, un magistrado con plena representación y derecho al veto dentro de las instituciones romanas, para velar por los intereses de los plebeyos. Quedan excluidos de la sociedad las mujeres y los esclavos, aunque las mujeres en la época romana van a tener, bueno, en la época republicana menos, pero en la época imperial van a tener, digamos, más libertades que, por ejemplo, los griegos. Vale, las instituciones romanas. Comicios. Es una de las instituciones. Son asambleas populares y tienen el poder legislativo y la capacidad de elegir a los magistrados. Los magistrados, ¿quiénes eran? Eran quienes tenían el poder ejecutivo, constituían la oligarquía patricia, porque además eran cargos no remunerados, por lo tanto los únicos que podían vivir de esto eran quienes tenían dinero. ¿Quiénes? Pues los patricios. Estos magistrados eran los cónsules, que eran la máxima autoridad, tenían el imperium y eran la cabeza del ejército; los pretores, que eran quienes administraban la justicia y gobernaban las provincias; los censores, que eran quienes elaboraban las listas de ciudadanos, mismamente, como la palabra indica; cuestores, quienes se dedicaban a la hacienda y a la recaudación de impuestos; ediles, eran los alcaldes; el dictador, que era un poder extraordinario y solo lo adquiría, digamos, el cónsul, ¿no?, por así decirlo, de turno, pues o un senador, un magistrado, pues para niveles, para problemas muy graves y que necesitaban de un poder fuerte e incontestable para poder solventar ese problema. Y luego el tribuno de la plebe, que era el representante y defensor de los plebeyos contra el Estado; y los patricios. Tenía derecho al veto y de interquesio, que era impedir la ejecución de una ley si ya estaba la ley promulgada. Y el derecho al veto era que se podía oponer a la promulgación, mejor dicho, de una ley. Y por último tenemos el Senado, que era el Senado está constituido por 300 miembros, que eran ex magistrados. Era la aristocracia que gobernaba prácticamente, asesoraba a los magistrados, ratificaba las decisiones de los comicios y las leyes, y se encargaba de la política exterior y económica. Vale. Durante la época republicana, era cuando se llevó a cabo los inicios de expansión romana. Primero se expandieron por toda la que es la península itálica, lo que dio lugar a las guerras samnitas entre el 343 y el 290. Y importante fue el enfrentamiento contra Pirro, el rey de Epiro. Bueno, guerras pírricas contra Pirro mismamente, pero duró poco, ¿no?, que era un poco pues la consecuencia de las guerras samnitas. Guerras púnicas, estas son las importantes de la época. Tenemos la primera guerra púnica,
eran las guerras púnicas, fueron las que tuvieron lugar entre Roma y Cartago. En teoría no tenían por qué haber entrado los romanos contra Cartago, pero como Roma acudió en ayuda de Mesina, que estaba siendo atacada contra Cartago por el control del mar, bueno, pues al final se acabaron enzarzando. La Segunda Guerra Púnica, entre el 218 y el 201 a.C., pues Aníbal forzó el conflicto, buscaron territorios en Iberia y fue el momento en que Aníbal atravesó los Alpes, el famoso episodio este, ¿no? Luego tenemos que Escipión el Africano al final terminó pillando Hispania tras la victoria de Zama en el 202 a.C. Una victoria importante de Aníbal fue la de Canas en 216, pero bueno, que al final la cosa acabó pues como acabó. Ya sabemos que Roma pues ganó, por lo menos en Hispania, pues terminó ganando. La Tercera Guerra Púnica, en la cual es ya la última, Roma hostiga a Cartago, y al final pues es la aniquilación, más o menos lo que venía yo comentando. Por Escipión Emiliano destruye Cartago y Numancia en el 134. Numancia ya en la península ibérica. En Iberia no funcionaba, la península ibérica no funcionaba el tema de la diplomacia o el tema de y las formas de conquista romanas, porque bueno, la península ibérica era un compendio de pueblos, había una fragmentación política muy grande, luchaban contra guerrillas, no contra un ejército como por ejemplo Cartago. Entonces, bueno, pues al final la conquista romana vino a ser pues un poco como pues masacrando a quienes se negaban, como por ejemplo pasó en Numancia, y quienes acabaron y quienes no se negaron a la conquista, bueno, pues acabaron teniendo prerrogativas luego durante la romanización. Vale, el fin de la República vino con la expansión territorial. Claro, esto creó conflictos sociales, muchos. En el 88 al 78, dictadura de Sila, se llevaron a cabo también las revueltas de Lépido y Sertorio, todo esto. En el 63, la conspiración de Catilina, bueno, pues aquí ya la República iba pegando sus coletazos. El primer triunvirato, aquí ya empezamos a ver personajes importantes de cara al imperio, del 59 al 49. El primer triunvirato fue compuesto por Pompeyo, que era senador, César, que tenía poder y prestigio, y Craso, que era el más rico. Estos se alinean para repartirse el poder y ampliar las fronteras. César se convierte en cónsul para gobernar, no para gobernar, sino para también expandirse hacia la Galia, ¿no? La época de Asterix Obelix, en el 59 a.C. César cruzó el Rubicón, se lleva a cabo tuvo lugar la guerra civil, derrota a Pompeyo, César se convierte en dictador de Roma. Tiene lugar la conjura de Marco Bruto y Cayo Casio y al final, pues, todos recordamos la ensalada César de cuchilladas en el 44 a.C. Vale. Segundo triunvirato, 43 al 36 a.C., entre Marco Antonio, Octavio Augusto y Lépido. Vale, Octavio empieza a decir que Marco Antonio es un peligro para Roma porque estaba muy unido a Cleopatra y quería pillar el trono egipcio y bla, bla, bla. Bueno, pues para criticarle, pues para, en fin, quitarse enemigos de encima. Y al final, en el 31, después de una guerra civil, pues Octavio, aunque será el emperador Augusto, consigue la victoria en el Actium en el 31 a.C. y al final empezó a transformar el imperio. ¿Cómo? Vale, pues empezó a transformar el imperio primero devolviéndole los poderes extraordinarios al Senado. Esto fue una cosa que el Senado vio maravillosamente, por lo cual luego le dio prerrogativas a cambio, como concederles el princeps, o el princeps, mejor dicho, en latín, y la máxima autoritas, el título de Augustus, el de Imperium y el Imperium Maius. Se convirtió también en cónsul honorífico, recibió también el Pontifex Maximus y el Pater Patriae. Todos estos títulos al final pues acabó convirtiéndolo pues, en lo que es una monarquía, pero con instituciones republicanas, ¿no? Vale. Esto ya a partir ya del 27 a.C., 12 a.C. ya imperio total. El imperio lo dividimos en dos, el alto y el bajo imperio, y luego ya pues al final. Vale. El Alto Imperio, desde el siglo I y II después de Cristo.
Tenemos la dinastía Julio-Claudia con Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba. Y luego, pues, la época, el año de los 4 emperadores: Galba, Vitelio, Otón y Vespasiano. Que con Vespasiano se inicia la dinastía Flavia, con Tito y Domiciano. Domiciano, que continúa en la romanización y resulta ahí existe luego en esta época un complot del Senado contra Domiciano, ¿vale? No digo más porque, bueno, tampoco hay que enrollarse más, porque en 2 horas de examen pues tampoco. Vale, luego, siguiente dinastía, los Antoninos. Tenemos a Nerva, que tenía el apoyo del Senado y fue adoptó a Trajano, que era un general muy prestigioso. Trajano sucedió a Nerva e incorporó Dacia al imperio. Le siguió Adriano, que organizó el imperio y mantuvo la paz. Le siguió Antonino Pío, que es la época de madurez del imperio. Marco Aurelio, que él se consideraba pacifista, pero tuvo que hacer frente a un montón de guerras, ¿no? Este Marco Aurelio es el emperador que sale en la película Gladiator, al igual que Cómodo, el hijo, en la película también, y que, bueno, fue efectivamente un tirano cruel y violento. Murió asesinado, lógicamente, como todos los emperadores chungos, o casi todos los emperadores chungos. Vale, crisis del siglo III, los severos. Los severos fue una dinastía que comenzó tras el asesinato de Cómodo. El ejército se sublevó y comenzó una guerra civil. Gobernó Septimio Severo, que fue la victoria más importante, y empezaron ya a acumularse los problemas. En el 284 tuvo lugar una crisis que se cristalizó con la anarquía militar y comenzó el gobierno de Diocleciano entre el 284 y el 305, que comenzó la transformación de la estructura del Estado y la reorganización política, económica y administrativa. Lo convirtió en la tetrarquía, ¿vale? Con 4 reyes y, bueno, las sucesiones al final se llevan a cabo por guerras civiles. Llegamos al momento del Bajo Imperio, aquí, dividido por 2 dinastías, los Constantínidas y los Valentinianos. Constantínidas, Constantino I, que fundó Constantinopla, Constancio II, Juliano y Joviano, que volvió ya, bueno, Constantino fue el que comenzó el cristianismo, bueno, el que instauró el cristianismo como religión oficial de Roma. Tuvo esto tardó esto en cuajar, pero ya Joviano lo volvió a reponer, por así decirlo. Vale, con los valentinianos ya comienzan a dividirse los... bueno, ya había comenzado antes, durante la crisis del siglo III, pero ya aquí es cuando cristaliza, ¿no? Con el Imperio de Oriente y de Occidente. Empezamos con Valentiniano, emperador de Occidente, y Valente en Oriente. Valentiniano muere en la batalla de Adrianópolis en el 378 y le sucede Teodosio, un general hispano, que al final acaba uniendo otra vez Oriente y Occidente y reinstaurando el cristianismo como religión oficial mediante el concilio de Tesalónica en el 380. Le sucede Teodosio, que muere en el 395 y se divide al final el Imperio de Oriente con Arcadio y Honorio en Occidente, que aquí ya sucede la división final y total del imperio. Le sigue Alarico, que fue un rey visigodo que saqueó Roma en el 410, aquí ya estamos con el fin del imperio y las conquistas bárbaras, que se llaman, y ya el imperio le siguió luego Valentiniano III, que desmembró totalmente, que fue quien vio es el sucesor de Teodosio, que fue ya quien vio el desmembramiento total del imperio. Y bueno, pues ya tenemos aquí a los visigodos, ostrogodos, francos, vándalos dentro del imperio, de las fronteras del imperio, porque antiguamente, bueno, pues mientras el imperio fue fuerte, pues las tribus bárbaras no tenían, simplemente eran una molestia en las fronteras, pero ya cuando el poder imperial era débil, como es en el caso, pues ya consiguieron pasar dentro de las fronteras y, bueno, pues por ejemplo vemos que los visigodos saquearon Roma bajo Alarico. Durante esta época, entre el 455 y el 75, pues se sucedieron 9 emperadores que simplemente fueron títeres de los bárbaros,
hasta ya el 476, que Odoacro de los Érulos depone al último emperador romano de Occidente, que se llamó Rómulo Augustulo, parece hasta poético, y ya sucede el fin del Imperio de Occidente. A partir de ahora quedará el Imperio de Bizantino o de Oriente, y se dará comienzo a lo que es la época oscura previa o directamente de la primera Edad Media. Y a partir de aquí, Edad Media.